Bueno, mire, cuando se va a exponer o se va a impartir acerca de la enseñanza del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh, como el judaísmo lo interpreta, creo que el tiempo sería corto. ¿Por qué? Porque hay tanto de qué hablar acerca de la persona del Espíritu Santo que habría que hacer ni que sea 3 o 4 videos. Pero voy a hacer una tesis simple para que por lo menos estudien lo que les voy a impartir. Cuando hablamos del Espíritu Santo, vemos su primera mención en el libro de Génesis. Y es donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era ese poder, era esa cobertura que venía sobre 3 personas específicas. Sobre los profetas, que traía profecía, traía visión y traía sueño. Sobre los reyes, que traía dirección. Y sobre el sumo sacerdote, que traía comunión, traía palabra y mensaje divino. Ahora bien, solamente venía sobre personas específicas, profetas, reyes y sacerdotes. Solamente ahí venía y reposaba, traía poder, traía cobertura. Eso lo vemos con Sansón. Dice que venía sobre Sansón y lo dotaba de una fuerza sobrenatural. Pero una vez Sansón cumplía con la misión del día, el Espíritu Santo lo dejaba. Eso también pasó con el rey Saúl, que vino sobre él el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y este tuvo la virtud de profetizar. Así que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre personas que tenían asignaciones específicas. Pero en el libro de Joel vemos que Dios a través del profeta testifica diciendo que en los postreros días, Él iba a derramar sobre toda carne de su espíritu. El texto dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, dando a denotar de que ya el Espíritu Santo no iba a venir sobre personas específicas, sino que iba a descender sobre toda carne. De ahí es que Jesús le dice a los discípulos que esperen la promesa del Padre en Jerusalén. Cuando Jesús le dijo, esperen la promesa del Padre en Jerusalén, era haciendo referencia a la profecía, a la promesa de Joel. ¿Qué pasa? Que en el Antiguo Testamento Él venía sobre personas específicas. Ahora bien, ya en el Nuevo, Él no viene sobre, sino que viene ahora a habitar sobre nosotros. Ahora viene a ser morada en nosotros. Ahora no simplemente viene a traer poder. Ahora simplemente no viene a traer cobertura. Ahora simplemente no viene a traer sueño o profecía o palabra, sino que ahora viene a moldear nuestro carácter. Ahora viene a capacitarnos con dones espirituales. Ahora viene a ser nuestro maestro. Cuando Jesús dijo a los discípulos, me voy, pero no lo dejo solo, lo dejo con el Consolador y Él le enseñará todas estas cosas. Hablando de que el Espíritu Santo iba a tener una función de maestro, que nos iba a recordar las enseñanzas y la palabra de Dios. También vemos que Jesús en una ocasión les dice a los discípulos que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad, haciendo referencia que el Espíritu Santo nos iba a guiar a que caminemos conforme a la palabra, conforme a los principios del Eterno. También vemos que la palabra dice que el Espíritu Santo iba a ser el sello de salvación. Entonces vemos que ahora el Espíritu Santo, después de la profecía de Joel, iba a tomar un rol más profundo en la vida del creyente. En el Antiguo Testamento solamente venía misiones específicas. Ya en el Nuevo ahora viene a habitar, a ser morada en nosotros. No iba a guiar, no iba a dotar de dones, no iba a consolar, iba a ser nuestro consolador,
iba a ser nuestro paracleto. O sea, que el Espíritu Santo es la columna del creyente hoy en día. Es aquella persona que nos consuela, que nos direcciona, que nos guía. Pero ¿qué pasa? Cuando se cumple esta palabra del profeta Joel, se cumple en el libro de los Hechos, en la fiesta de Pentecostés. Dice la Biblia que los discípulos obedecieron a Jesús cuando Jesús les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que esperasen la promesa del Padre, haciendo referencia a la llegada del Espíritu de Dios sobre cada creyente. Ya ustedes conocen la historia, ustedes saben que estaban todos unánimes y vino un viento recio que sopló y llenó toda la casa y repartió lenguas de fuego. Ahí el Espíritu Santo ahora pasó de venir sobre a hacer morada en nosotros. ¿Qué pasa? Que los discípulos estaban en el aposento alto, pero estaban en Jerusalén, en plena fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés consistía que el pueblo de Israel celebraba cuando Dios le entregó la Torá, la palabra, a Moisés. Ahí venían todos los judíos de la diáspora y los judíos locales a Jerusalén. Cuando los apóstoles reciben al Espíritu Santo, dice que comienzan a hablar en diferentes lenguas. Los demás judíos comienzan a decir que estaban ebrios, que estaban borrachos. Ahí es donde Pedro se pone en pie y predica su primer discurso. Y Pedro da un aclarante y dice: ellos no están ebrios, ellos están experimentando la promesa de Joel, donde Dios dijo que en los postreros días Él iba a impartir de su espíritu sobre toda carne. Eso lo dice el libro de los Hechos, cuando se paró el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se paró a testificar y aclarar. Dijo: no, lo que ellos están experimentando es la profecía de Joel. ¿Qué pasa? Hay un problema, y es que Pedro, siendo judío al fin, tiene un prejuicio, y es que Pedro piensa que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, la salvación, el Mesías, era exclusivo solamente para el pueblo de Israel, para los judíos. ¿Qué pasa? Que Pedro es un propulsor ahora del Evangelio. Dios tiene que romper esos argumentos del apóstol Pedro. Ahí es cuando Pedro en una ocasión recibe en un techo la visión de donde hay animales, cuadrúpedos, y Dios le dice: mata y come, no llame inmundo lo que yo ya purifiqué. La visión no es literal, sino que Dios le estaba dando a entender de que no le llamara impuro a los gentiles. Ahí es donde entonces Cornelio, que está en su casa, recibe a un personaje, a un ángel, y el ángel le dice que llamara a buscar a Pedro. Ahí Cornelio manda a buscar a Pedro. Pedro llega. Cuando Pedro llega, Pedro le dice: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí es que Pedro entiende que el Ruach HaKodesh no es solamente para los judíos, sino que es para todo aquel que cree en el Evangelio de Cristo, que cree que Jesús es el Mesías. Entonces ahí Pedro comienza a predicar la palabra, y dice la Biblia que de repente cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, dando a entender de que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Ahí es que los judíos que andaban con Pedro, se quedan atónitos, porque también entienden y se les rompe el prejuicio de que el Ruach HaKodesh no es solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que cree que Jesús es el Mesías. Por eso es que cuando Jesús le dice a Pedro, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿quién dice la gente que soy? Que Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice: ciertamente, Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
no era sobre Pedro, sino era sobre la declaración de Pedro. Sobre todo aquel que creyera que Jesús era el Mesías, iba a ser una iglesia, iba a ser un seguidor, iba a ser un creyente. Entonces, ahí es que Pedro dice, ciertamente entendí que Dios no hace acepción de personas, porque cuando Pedro llega, lo primero que Pedro presenta en la casa de Cornelio es su prejuicio y le dice a Cornelio, ustedes saben que no es lícito que un judío esté en la casa de un gentil. Entonces ahí es que Dios tiene que romperle ese prejuicio a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no podía predicar el evangelio con ese prejuicio. Entonces, aún así, Dios tiene que levantar al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque como Pedro era judío al fin, Pedro todavía tenía su creencia de que ellos eran especiales y que la promesa era para ellos. Así que esa es la gran diferencia entre cómo los judíos perciben al Espíritu Santo o al Ruach HaKodesh. Ellos lo perciben es que ellos le llaman Ruach HaKodesh a la acción de Dios a favor del hombre. Para ellos eso es el Ruach HaKodesh. Para nosotros, el Espíritu Santo es una persona. Es Dios, pero de una manera comunicativa al hombre, ya que el hombre no puede tener ningún contacto directo con el Abba. ¿Por qué? Porque su esencia no la soportaríamos. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Hay hombre que me vea y que te digo, es que mi esencia no tiene límites. Su cuerpo no soporta mi esencia. Entonces, yo digo que el Espíritu Santo es Dios, o la Biblia así lo dice. Es Dios, pero de una manera reducida, de una manera comunicativa al hombre. El Espíritu Santo no guía, no enseña, no consuela, es nuestro amigo. Él es todo, él es la vía, él es quien no incita a buscar al Eterno, a orar, a ayunar, a leer la Biblia. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Así que espero que esta pequeña impartición le haya sido de mucha importancia. Y Shalom Ubrahot.